Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Seguramente en el vídeo no podéis apreciarlo, pero están empezando a caer unos pequeños copos de nieve. Hace un frío que pela. Así que nada, voy a intentar hacer el vídeo lo más rápido posible para marcharme a casa y a ver si me caliento un poco. Entonces, Ale, ¿hoy de qué nos va a hablar? Bueno, hoy, como estáis viendo, tengo aquí la Catran XB, calibre 5,5 y cañón de 700. Pero hoy no os voy a hablar de la carabina. Tampoco vamos a pegar ningún disparo. Y seguramente tú estarás viendo aquí que falta un visor y dirás, amigo, seguramente ahora nos va a hablar de un visor nuevo que has recibido. Tampoco. Hoy no voy a hablar de ningún artículo. Hoy simplemente os quiero resolver algunas de las preguntas que me habéis hecho muchísimas veces a lo largo de todo este tiempo que vengo con el canal, ¿no? ¿Y cuál es? Oye, Ale, ¿cómo limpias tú los cañones y cada cuánto tiempo los limpias? Entonces, si os parece, yo recibí esta carabina hace muy pocos días para que os hablara de ella, para hacer algunos vídeos, fotografías, y lo vamos a limpiar el cañón. No sé si viene sucio, si viene limpio. Esta carabina aún está sin aire. De hecho, como estáis viendo, puedo mover el depósito sin problema. Viene sin aire. Y no sé cómo vendrá. Normalmente los cañones CZ, cuando vienen de fábrica, vienen un pelín sucios. Pero bueno, eso va a ser algo que vamos a descubrir ahora los dos juntos. Entonces, si os parece, antes de limpiar el cañón, os voy a hablar un poco sobre cada cuánto tiempo. Y os voy a pedir disculpas porque tengo la voz muy tomada, estoy empezando ya con la alergia, estoy un poco resfriado y quizás me notéis un poco la voz diferente, ¿no? Pero es por ese motivo. ¿Cada cuánto tiempo limpio yo los cañones? Lógicamente, aquí dependerá, primero, del uso, segundo, del calibre y tercero y sobre todo, del tipo de munición que estemos utilizando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nosotros utilicemos un calibre 4,5, que disparemos el JSB ESAT de 0,54 o el Heavy de 0,67, JSB Heavy de 0,67 en calibre 4,5, a utilizar en calibre 5,5, por ejemplo, un slug de 30 grain, de 25 grain, de 30 y tantos grain como se están utilizando ya últimamente. Pues claro, el arrastre o el rozamiento de un slug es muchísimo mayor que el de un balín. ¿Por qué? Porque mientras que en un balín, independientemente del calibre, el rozamiento que tiene con las estrías es la zona exterior y central de la cabeza del balín y únicamente la zona final de la cola, un slug, el rozamiento que tiene es todo el cuerpo de esa munición, de ese slug, a excepción de la parte de la cabeza que es la puntiaguda, que es la única zona que no roza con el cañón. Entonces, este vídeo yo os voy a hablar de mi experiencia con los cañones CZ. Yo no sé otros cañones, cada cuánto tiempo hay que limpiarlos, no os puedo aconsejar al respecto, pero sí os voy a hablar de los cañones CZ. Los cañones CZ tienen un sistema de 12 estrías, con lo cual el rozamiento es muy grande, es muy alto, sobre todo si utilizamos la munición que os decía antes, el slug. Entonces, dicho esto, ¿cada cuánto tiempo lo suelo limpiar yo? Lo suelo limpiar muy a menudo. Aproximadamente, cuando yo gasto una lata de balines de slug, que son los que yo utilizo, suelen ser latas de 200, pues suelo pegarle una pequeña limpieza. Pero Ale, ¿haces el proceso completo que hiciste en el vídeo, echándole el aceite y tal? No hace falta que la limpieza sea siempre completa. Yo lo que suelo hacer es limpio el cañón con aceite, como vamos a ver ahora, y luego cada poco tiempo una lata de balina, una cosa así, hago el mismo proceso, pero no le echo aceite. Es un proceso relativamente rápido. Vamos a utilizar además un sistema muy sencillo, muy rápido, muy eficaz y sobre todo muy barato, porque prácticamente no tienes que comprar nada. Y lo que tengas que comprar va a ser además muy económico. Entonces, en los cañones CZ, especialmente los cañones de 700 y los cañones de 52 en calibre 5,5 y 6,35, les gusta trabajar limpio. No te estoy diciendo que cada vez que gastes una lata de balines le pegues una limpieza y lo dejes brillante, no te estoy diciendo de eso, pero no lo dejes mucho tiempo, porque vas a notar que la precisión va a ir disminuyendo hasta que lo limpias. Y estos son cañones que no necesitas emplomarlos, es decir, no, yo he escuchado que cuando limpias el cañón luego necesito un emplome para que vuelva a funcionar bien. En este caso no hace falta, directamente desde el primer balín que dispares ya vas a notar que la precisión vuelve a ser alta. Entonces, bueno, no sé si se me olvida algo. Yo me tengo aquí siempre, yo llevo mi mochila. Yo normalmente los cañones siempre los limpio en casa. No me gusta limpiarlos en el campo porque es tiempo que estoy perdiendo, ¿no? Al no ser que
ostras, no me esté funcionando bien el rifle por el motivo que sea, pues lo primero que hago siempre es pegarle una pasada al cañón, y si me sigue funcionando mal, entonces ya me planteo lo que hemos hablado muchas veces, si puede ser la climatología, el frío, el viento, una partida mala de balines, en fin, ya empiezo a pensar un poco, ¿no? Pero lo primero que hago para descartar cosas es el cañón limpio. Entonces, bueno, si os parece, pongo una cámara que tengo aquí para que se vea un poquito el proceso de más cerca, pongo a grabar y hacemos el proceso, ¿vale? Pues venga, vamos al lío. El proceso como yo lo hago es muy sencillo. A mí me gusta quitarle la funda al cañón porque me es muchísimo más cómodo. Si no quieres quitarle la funda al cañón y tu carabina tiene, al igual que esta, tiene algunos baffles o algunas historias de estas, mucha gente lo que utiliza son pajitas de estas de bebé, las introducen para que el hilo no choque con nada y pueda salir. A mí me gusta quitar la funda del cañón porque así me resulta un proceso mucho más sencillo. Así que nada, vamos a dejar esto por aquí. Y aquí tenemos nosotros, o aquí tengo yo, esto que siempre me lo llevo al campo, que pues si algún día necesito. Yo utilizo un hilo de pescar, un sedal de estos de los que se utilizan para la pesca, un sedal de estos que aguanta muchos kilos, no me acuerdo cuánto aguantaba, pero aguanta muchos kilos teniendo en cuenta que tenemos que tirar mucho. Y luego tengo aquí con una bolsita también, estoy congelado de frío, estoy temblando. Con las típicas, yo compro en un bazar un rollo de estos de amarillo, de papel, o sea, de trapo de cocina, porque tiene una textura como más rugosita, ¿no? Entonces arrastran mucho la suciedad. Y pañitos de estos. Yo tengo en varias medidas porque tengo para calibre 6.35, 4,5 y 5,5. Entonces, pues bueno, más o menos un poco por el tamaño, yo voy viendo cuál es el de cada calibre. Y por último, el aceite que yo utilizo es el de Ballistol. Yo compro, en vez del spray, que también tengo spray, lo compro en aceite ya sin el aerosol ese. ¿Por qué? Primero porque huele menos en la casa, cuando lo limpio en la casa huele menos. Y segundo porque en esta pequeña botecito pues tengo mucho aceite, ¿no? Entonces no necesito un bote grande. Hay gente que utiliza, por ejemplo, aceite de silicona. También se puede utilizar aceite de silicona. Lo que no te recomiendo que utilices es el aceite, por ejemplo, el VD40 o el 3 en 1 y cosas de esas, porque esos aceites tienen disolventes y la junta histórica del cañón la vamos a terminar rompiendo, ¿no? Son productos muy fuertes y la vamos a terminar rompiendo. El Ballistol y sobre todo el aceite de silicona a la junta tórica del cañón no le va a afectar absolutamente nada. Entonces, bueno, ¿cuál es el proceso? Muy sencillo. Meto el hilo por la zona de carga hacia el final, luego le pongo un trapito de estos, lo humedezco un poco con un poquito de aceite y tiro hasta que sale por el otro lado. Así que vamos a hacerlo y lo podéis ver. La palanca de carga la tiro hacia atrás y vamos metiendo, estoy temblando, hace un frío, y vamos metiendo el hilo despacito hasta que sale por la otra parte del cañón. Aquí lo tenemos. Bueno, el lazo, el hilo tiene un lazo para que nosotros podamos meter ahora nuestro trapito, ¿vale? Entonces vamos a buscar un trapito que sea de este calibre. Vamos a cortarlo un poquito. Y bueno, lo que hacemos es que lo metemos por aquí. Y si os dais cuenta, ahora yo ya lo único que tengo que hacer es tirar. Pero lo vamos a humedecer con un poquito de aceite. Este aceite se lo podía echar a la ensalada, ¿vale? A cualquier sitio porque, no, en serio, es un aceite muy bueno. No es muy barato, pero es un aceite muy bueno. Que sirve para limpiar los cañones, para limpiarlos de forma interna, de forma externa también. Es una maravilla. No tiene un olor demasiado agradable, pero realmente es muy bueno. Y ahora a tirar fuerte hasta que salga por este lado de aquí. Seguramente, no sé si se estará viendo en esta cámara, el cañón ya viene sucio, ya lo que os adelantaba, ¿vale? Bueno, pues ya el primer trapo con el aceite se lo hemos pasado. Ahora tenemos que hacer el mismo proceso, pero en seco, ¿vale? Para esos restos de aceite, quitárselos. Así que nada, vamos a seguir hasta que se quede el cañón totalmente limpio.
Vale, cogemos otro trapito seco, lo cortamos un poquito más o menos a la medida. Hace falta que nosotros notemos que o sea, que hay que hacer bastante fuerza, ¿vale? Para que arrastre suciedad. No sirve de nada pasar el trapito y que al tirar sea muy suave, porque entonces no estamos arrastrando nada. Y utilizar sobre todo un hilo bastante fuerte, para que no se nos pueda romper y se nos quede dentro el trapo, ¿vale? Bueno, pues ya en este siguiente trapo, la verdad que ha salido bastante más limpio. Le pegamos un par de pasadas más y ya quedaría el cañón totalmente limpio. Cuando ya hayamos hecho este proceso, la siguiente vez que nos vayamos a disparar, si nosotros vemos que hemos gastado aproximadamente una lata de slug, pues nosotros podemos coger y hacer este mismo proceso que voy a hacer yo ahora, que estoy haciendo ahora, pero sin echarle aceite. Es la única diferencia. Entonces nosotros arrastraremos un poquito de suciedad, nos traeremos un poquito de suciedad, el cañón se quedará emplomado lo suficiente para que siga siendo preciso y no necesitamos tener que pasarle aceite cada vez que hagamos la limpieza. Yo en esta ocasión, para enseñároslo a vosotros y para limpiarlo por primera vez, sí que se lo he hecho. Ahora ya el cañón pues prácticamente está limpio. Y este mismo trapo lo vuelvo a pasar otra vez. Le doy la vuelta y como ha salido prácticamente limpio, pues lo aprovecho. Y este cañón ya estaría totalmente limpio y apto para volver a usar. Le vuelvo a meter su enfundado. Y chicos, así es como yo limpio los cañones. Lo más importante sería el cada cuánto tiempo, ¿vale? Utilices tú este sistema o utilices otro, si estás utilizando un cañón CZ, yo te voy a recomendar que no lo dejes mucho tiempo sin limpiar, porque vas a notar mucho la diferencia, especialmente en cañones de 520 y 700 milímetros. Ahí se nota mucho la diferencia a cuando se trabaja con el cañón limpio a cuando se trabaja con el cañón sucio. Así que nada, chavales, habéis visto que solamente necesitamos un sedal de pescar y un poquito de aceite. En este caso yo uso Ballistol, muchos compañeros míos utilizan aceite de silicona, cualquiera de los dos te va a servir y únicamente en un bazar, en una tienda, en un supermercado, pues el típico rollo este amarillo de cocina, este trapo a mí me gusta muchísimo porque arrastra mucha suciedad. Así que nada chicos, está saliendo el sol por fin, me calientaré un poco mientras retiro todos estos chismes y nada, espero que el vídeo os haya servido y nos vemos en la siguiente. Venga chicos, un saludo.